Elohim los guió al pueblo Derech, a Midbar y a Masuf. Va Hamushin Alu, y según la mayoría de las traducciones a la palabra Hamushin, póngame atención, Alu, o sea, armados subieron los Binei Israel Eretz Mitzrayim. Ahora, resulta que la palabra Hamushin se presta para una traducción Hamishim. Solo cuestión de cambiar los puntos, los vocales. Y como en la Torah no tiene estos puntos, me da a mí que pensar que para traducir esta frase se necesita tener un concepto, un conocimiento general del contexto. Y algunos rabinos se han preguntado respecto a esta sola palabra: ¿cómo es que un pueblo que por centenas de años, tomando en cuenta que pudo haber sido 200, quizás algo más, fue esclavo, y que ahora ellos están saliendo armados? Otros rabinos se han preguntado también que cuando un pueblo sale armado de la esclavitud y su Dios, quien lo está conduciendo, no lo conduce por el camino de los filisteos, porque eran guerreros y ellos no estaban preparados para la guerra. Pero la mayoría de los traductores llegaron a la conclusión que mejor poner la palabra Hamushim, traducirla por armados. Si estaban tan armados el pueblo y no podía enfrentarse con los filisteos, entonces sería mismo la palabra Hamushim como armados. Bueno, eso es una duda que le causó a los intérpretes más clásicos, porque Hamesh, el singular de Hamshin o de Hamishim, es el número 5. Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh. Y Hamishim, que también se puede leer esta palabra, sería el número 50 en hebreo, Hamishim, como describir en español 50. Entonces, en los Beit Midrash se sentan los sabios para ver qué puede estar aquí atrás de esta palabra. Y unos llegaron a la conclusión de que, vea bien, Hamushim Alu, subieron, hicieron alía, subieron. Porque quien está en Egipto y va para la tierra que Hashem les ha dado como herencia, está allá abajo y ahora comienza a hacer alía, a subir. Hamushim Alu, y fue traducido, capítulo 13, versículo 18. Armados subieron los hijos de Israel desde Mitzrayim. Subieron armados, si así fue, pero Hashem no les condujo por el camino de la guerra. ¿De qué valdría que fueran armados al desierto? ¿No? Bueno, entonces, ¿cuál es la otra posibilidad de que hubo si no se merece la traducción armados? Y los sabios llegaron a la conclusión de que
Hamushim tiene que ver con una variante del número 5, que puede ser 5, 50, puede ser. ¿Cómo podría ser 500? Los 500, o por 500, o en 500, o en 50, o en 5. Como podría también haber sido en 5,000, por grupos de 5 millares de personas. Recuerda que Israel se multiplicó de tal manera, se multiplicó que Parashat anterior, Parashat Bo, dice que cuanto más les afligía Faraón, más se multiplicaban. ¿Qué quiere decir esto? Los intérpretes dijeron así, en los Midrashim, dice que ellos, las mujeres tenían de 3 hijos, fácilmente de 5 hijos, de 6 hijos, daban a luz de muchos hijos. Entonces, como las mujeres son siempre más, y daban la luz de 5 hijos, entonces se multiplicaban las familias demasiado. Ahora, volviendo a nuestro capítulo 13, versículo 18, la palabra Hamushim, Vahamushim. Algunos sabios llegaron a la conclusión, y eso me hizo pensar cuando me metí en esta clase, de que de cada 5 israelíes salieron 1 cuando Moisés sacó el pueblo. Otros decían que de cada 50 salieron 1. Y otros sabios llegaron a la conclusión de que esa palabra quiere decir que de cada 500 israelíes salieron 1. A mí me hace un poco difícil creer que de cada 500 salieron 1. Y fueron contados 600,000 sin mujeres, ancianos y niños. Pero quedo pensando en 50, porque la palabra Hamushim se puede leer también. Uno está leyendo en la Torah sin los Nekudot, se puede leer Hamishim. O se puede leer grupos de 5. Si así fuera, parecería que los grandes rabinos de la antigüedad se hubieran sentado con los pastores de la actualidad y hubieran llegado a la conclusión de que cuando venga Mashiach a sacar a su pueblo, muchos van con Mashiach y muchos más se van a quedar. Estoy hablando algo aleatorio, algo, solo una imaginación. Esto es un detalle de nuestra parashá que da que pensar. Quiero creer que todo el pueblo de Israel va a ser llevado. Pero de repente, aparece uno como Jonathan y recuerda a nosotros el versículo de Hebreos, que habla de los que guardan los mandamientos y de los que mantienen la fe en Yeshua. Allá comienza a complicar la cosa, porque si asocio este versículo con lo que algunos de los sabios antiguos han hablado de esto, allá comienza a dar a entender que pudiera suceder que algunos, solo por decir soy judío, pero menosprecian completamente la Torah y no guardan los mandamientos porque no lo quieren hacer, pueden perder para unos que no eran judíos, o por lo menos no eran contados como tal, pero que guardan los mandamientos y la fe del Mashiach Yeshua.
No sé si usted está conmigo. Ahora, yo escuché aquí a Moshe, escuché a Jonathan. Y usted cuando escucha más de una persona, usted piensa así, wow, eso es nuevo. ¿Estará el rabino de acuerdo con esto? ¿Será eso parte del credo de Shema Israel? Shema Israel no es mejor que la primera Keilah, la primitiva, la de las sendas antiguas en el mesianismo, la de los apóstoles, de los shlichim, de los emisarios, y la Keilah de los apóstoles, de los emisarios, uno de los más cultos de los emisarios, Rav Shaul, o apóstol Pablo, confesó y dijo, y dejó escrito, dijo, en parte conocemos y en parte proclamamos. ¿Qué quiere decir esto? Que como él no sabía todo, conocía solo una parte de todo ese misterio, él no podía profetizar o predicar o proclamar todo. Él proclamaba dentro del área que él conocía. Pero él, a sabiendas de que había cosas que él no podía, no tenía explicación, o cosas tan complejas, que este piensa así, este entiende así, este interpreta así, este interpreta así. Entonces Rabbi Shaul sabía que había cosas diferentes, cosas más difíciles, que él todavía no se gloriaba de comprender, dar por entendido. Y es más, si él nos daba por entendido después de haber estudiado cuántos años en la yeshiva de Gamaliel, ¿dónde estaríamos nosotros? Bueno, si usted preguntara a un gran rabino, ¿por qué este gran intérprete de la escritura, Rash, interpreta este versículo completamente diferente y contrario de lo que interpreta el otro? ¿A cuál de los dos voy a hacer caso? ¿Cuál de los dos tiene la verdad? La respuesta que usted encontraría en una yeshiva es, los dos tienen razón. Pero los dos están hablando cosas diferentes del mismo pasaje, ¿sí? Esta interpretación sirve para algunos y esta sirve para otros. Tal vez los otros algún día van a entender mejor y van a pasar para este lado, y tal vez estos pasarán para este, o tal vez los dos se mantendrán así hasta que llegue Mashiach. Y Mashiach es el que tiene la última palabra sobre la Torá. Y los grandes sabios, yo digo esto, usted diría así, ¿con qué finalidad el rabino habla de los grandes sabios? Que ellos los hay, los hubo en la historia del judaísmo. Yeshua dijo, Padre, te doy gracias porque has ocultado este detalle a los sabios y entendidos. O sea que él sabía que habían los sabios, pero igual sabía que a los sabios se les había ocultado una cosa importante que se le reveló a los pequeñitos. Entonces hay ventaja entre ser sabio y ventaja en ser pequeñitos. Creo que yo estoy sin duda alguna en la lista de los pequeños. Entonces necesitamos la ayuda de los sabios para unir a la revelación que el Padre ha dado a los pequeños para que seamos un poco más completos. Bueno, y ellos necesitan de esta revelación que se nos ha dado para que ellos sean completos. Ahora, ¿cuál? En la opinión de los sabios, y vea que todavía estoy dando una introducción. En la opinión de los sabios, cuando venga Mashiach, él va a enseñar Torah a una profundidad tal que ellos, los sabios, dijeron que lo que nosotros sabemos hoy será vanidad. Serán simplezas. ¡Wow!
Y eso tiene sentido. Como que si Mashiach viene de parte de Hashem. Como si Mashiach es la Torah viviente. Como que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la Torah se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él no va a saber más Torah que todos los rabinos juntos. Si él es la Torah viviente. Entonces, en esto estos sabios tenían muchísima razón cuando dicen que cuando venga Mashiach lo que vamos a aprender de Torah será simplezas. Lo que sabemos de Torah será simpleza delante de lo que Mashiach nos ha dado. Habló aquí Moshe y habló también Jonatán y hablaron también de Hasatán, del diablo. Yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de la cultura de su propio pueblo y que traten de entender a estos grandes sabios. Esfuércense un poco para entender. No necesariamente tiene que creer como ellos creen, pero trate de entender porque hay cosas que ellos enseñan que son absurdas. Pero absurdo es relativo. Puede ser absurdo para nosotros, pero no es para ellos y para mucho más gente. Y hay cosas que sí, nuestro intelecto, nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestra capacidad no está a altura para admitírselo o para aceptárselo. Hablaba yo en una conversación con Jonathan sobre algo que tiene que ver con la muerte. Y la halajá, o sea, la ley judía, Rab Shaul menciona mucho a esta ley en las epístolas, por ejemplo, a los Gálatas y en otras. Y uno tiene que saber cuando está leyendo y que él le habla mal de una ley. ¿A qué ley se está refiriendo? ¿La ley del pecado, la muerte, la ley judía, la ley del Señor? No, la ley natural de que si usted pone una semilla aquí de tomate, no puede esperar que nazca aguacate, va a nacer tomate, pero es una ley natural. Tiene que saber de qué ley está hablando, porque si no va a pensar que toda vez que aparece la palabra ley en la escritura es la Torah. No, cuidado. Si no te va a hacer un sancocho ahí no el colombiano rico, sino el sancocho loco que te puede matar. Respecto a la muerte, y lo que voy a hablar aquí no expresa mi aprobación, pero ya estamos a la altura de que mi aprobación no es necesariamente lo más correcto, porque si la aprobación de Rab Shaul no era todo, porque él no conocía todo, entonces, repito, pues, pero no es mi aprobación, por lo menos no es mi aprobación ahora. Y espero que sea así hasta que venga Mashiach y me pueda decir cosas diferentes. Cuando los sabios o los rabinos o los expertos en halajá o ley judía dicen que está prohibido la cremación de un cadáver, ellos no solamente utilizan argumentos como versículos que dice el polvo volverá al polvo. O sea, lo que fue sacado de la tierra volverá a la tierra, que fue el ser humano, como Dios lo hizo del polvo de la tierra. Hablando del cuerpo. Que eso está prohibidísimo, no solo por este versículo, sino porque el soberano, que es soberano y puede hacer todo lo que Él quiera, hasta lo que Él me ha prohibido hacer, Él lo puede hacer. Pues yo ya hablé mucho de esto aquí, que
que las reglas son para nosotros, las excepciones le corresponden a Hashem. Él decide hacer diferente, Él es soberano, Él lo va a hacer. Pero yo solo tengo que andar según las reglas. Yo no puedo a querer administrar las excepciones porque eso no me pertenece. Eso es, Él sabrá cuándo hace las excepciones. Entonces ellos dicen lo siguiente, que el soberano, Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, Él tiene un plan que en la segunda resurrección, y ellos no la llaman de segunda resurrección, pero en el texto del Brit Hadashah aparece como segunda resurrección, que a nuestro entendimiento acontecerá 1000 años después de la primera resurrección, pero la primera es para reinar con el Mashiach. La segunda es después del milenio, pues es para presentarse delante de un trono blanco para ser juzgado y hallado, justificado que esta persona no tiene parte en el Olam Abba, y debe ser echado en el fuego para ser destruido en entendimiento hebreo. Entendimiento greco-romano, pues para ser puesto en un asadero de pollo que queda dando la vuelta ahí por eternidad y nosotros los salvados mirando la desgracia de ellos. Es bastante absurda, pero eso fue lo que Roma legó al protestantismo, y el protestantismo, como no tiene un reemplazo para eso y no quiere ir a aprender con los guardianes de la Torá, entonces quedó con lo de Roma, ¿no? Hasta que baje el orgullo y vaya a aprender con el pueblo hebreo, entonces va a entender que no era así como Roma le mandó, sino que es distinto. Serán destruidos en el lenguaje del Tanaj. Entonces, quien es cremado se le anticipa aquella destrucción que es a la que está destinado el pecador que no se ha arrepentido, no cree en la palabra, no cree en el Eterno, ya fue metido en el fuego como instrumento de destrucción, ¿no? Y le quita al soberano la oportunidad, o sea, le quita al pecador la oportunidad de que el soberano pudiera compadecerse de él, entre que cerró los ojos y paró de golpear el corazón hasta que su alma dejó el cuerpo. En un lapso que yo y usted no podemos tener dominio, pero que el soberano, en el entendimiento de los sabios, lo tiene y podría hacer algo por aquella persona. Bueno, esto es entendido a causa del concepto de que cuando nosotros vayamos a juzgar a la luz de la Torá, vayamos a juzgar a alguien, nosotros debemos juzgar de una manera ultra justa, de tal forma que el Eterno nos pueda aplaudir, nos puede decir, oh, hizo exactamente lo que yo iba a hacer en este juicio. Y si usted quiere saber más de esto, Salmo 82. No voy a hablar de esto ahora. Entonces, debemos juzgar de una manera lo más recto posible. Inclusive si la persona es digna de 50 años de cárcel, vamos a dar 15. Para poder el juez dormir tranquilamente de noche y poder decir, lo condené. Pero no lo condené todo lo que él merecía. Yo fui un poco misericordioso. A lo mejor si él se porta bien, son solo 7. Y si se convierte y convence a todo el mundo, hasta le mandan a ir a la casa. O sea, se le da más misericordia y más un juicio más justo de lo que cualquiera esperaba. Pero si Hashem cobra eso de nosotros, ¿cómo será Él? Nosotros no podemos ser más justos que Él.
Entonces Él es más justo de lo que nuestra mente puede imaginar. Por eso, si usted ha pasado toda la vida predicando a una persona, un pariente querido, y le expuso todas las verdades de las Escrituras y de la salvación y etcétera, y él nunca derramó un par de lágrimas, nunca levantó la mano, nunca dobló la rodilla, nunca repitió una oración, no participó de ninguna formalidad que pudiera decir ese tipo es creyente y es salvo. No quede mortalizándose. Ay, se me fue al infierno. No. Esto ya no pertenece a nosotros, eso le pertenece a Hashem. Le pertenece al juez absolutamente justo y que está en la expectativa de que el pecador vuelva a él. Y que si en algún momento que nadie se dio cuenta, el pecador se haya arrepentido, Hashem es poderoso para salvarlo. Para muestra, un botón. 2 ladrones, delincuentes, están siendo colgados en la misma tarde de Yeshua. Y el uno, si tú eres la duda, y el otro, acuérdate de mí. Si fuera a depender de que, no, solo puede el que abre la boca y diga, Yeshua es el Señor. Si confesares con tu boca. O levantó la mano, lloró las lágrimas, dobló la rodilla, repitió la oración, participó del bautismo, aunque sea trinitario, y hizo todas las formalidades, hasta dio el primer diezmo. No, el hombre no hizo absolutamente nada de esas formalidades bíblicas, habidas y por haber. Solo invocó. Acuérdate de mí, ese delincuente aquí, que quebraron las piernas de él para que se muera pronto. Yeshua ya estaba muerto en ese momento. Pero antes de morir, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. No dijo, cuando vayas, cuando lleves al cielo a toda la gente salva. Cuando vengas a reinar, acuérdate de mí. Y fue escuchado y hubo misericordia para él. Entonces uno ya no sabe más nada de lo que puede suceder después de lo que uno piensa que es la muerte. Porque puede ser que sea la muerte está muerto para uno, pero para Hashem todavía hay posibilidad de que diga, ten misericordia de mí. Entonces ellos usan esto como argumento de que no se puede cremar una persona porque le priva de una última instancia de misericordia. Y repito, no es mi pensamiento, pero estoy transfiriendo un pensamiento rabínico para usted. Entonces, las cosas son mucho más amplias de lo que nosotros podamos abarcar. Nosotros estamos nadando a la orilla donde alcanza nuestro pie, pero hay mar adentro. Ese mar del que dice la Escritura que la tierra en tiempo de Mashiach, cuando Él esté gobernando al mundo y enseñando Torah, se llenará del conocimiento de Adonai como el agua cubre la mar. Entonces, ahora que usted ya sabe que las cosas son mucho más profundas de las que nosotros o cualquiera, por más rabino ultra ortodoxo que sea, pueda exponer. Entonces yo quiero compartir algunos detalles aquí. Capítulo 13, desde el versículo 8, en nuestra parashá, cuando Israel emergió del mar
como una nación recién nacida, Amalek aparece. Ahora yo voy hablando, voy poniendo en orden los pensamientos. Yo quería decirles que las cosas, los rabinos hablan demasiado adelante. Y una vez, creo que ya hice una referencia aquí, un rabino dice, nosotros necesitamos vencer todos estos diablos que llevamos adentro. Cuando yo leí eso, yo decía, yo soy bastante tolerante, señor rabino. Soy bastante tolerante y bastante abierto, pero vas a pasar la tarde toda ahí. No me vas a convencer de que yo llevo tantos demonios o diablos aquí dentro. Ahora, no, yo creo que ni uno, yo pensaba, ¿no? Y pienso. Ahora déjame aclarar. El asunto es que el concepto de diablo y de demonios y de a Satán que albergo tiene que ser y es definitivamente diferente del concepto de diablo y de Satán que ellos tienen, ¿no? Entonces el diablo y a Satán para ellos es esto que me lleva a hacer lo malo y a pecar y a desobedecer a Hashem, a rebelarme contra la autoridad soberana del Creador. Ahí usted diría, sí, pero entonces no está tan mal, rabino. Sí, pero si le llama eso diablo y dice que yo tengo un montón de diablo, mejor dígame que yo tengo un montón de fuerzas que me conducen hacia la desobediencia, hacia no hacer lo correcto. Queda un poco más suave y es más fácil de aceptar, dice la hermana Seré. Entonces cuando usted los lea y ellos le hablen que así, cuidado con esos diablos que usted lleva dentro, porque yo estoy cuidando, dirá el rabino, de los diablos que yo llevo dentro de mí. Y usted diría así, pero ¿qué rabino es ese lleno de diablos? Y a mí me viene a decir que yo también cargo cantidades de diablos. Si yo ya estaba aterrorizado con la gente que se lleva demonios y ahora él dice el propio diablo. Entonces, más de uno. Eso sí se me hace bastante difícil. Imagínense cómo es difícil salir de una cultura greco-romana y pasar a una cultura de la Torá. Bueno, es tan difícil al punto de que la greco-romana, está lleno de paganismo, lleno de mentiras, lleno de engaño, y la otra está llena de limitaciones, porque si Rabbi Shaul no sabía todo, y por no saber todo no podía decir todo, entonces estos tampoco saben todo y especulan en muchas áreas. Y me perdone si me están escuchando que se ofendan con la palabra especula. La verdad es que intentan descifrar el código de la Torah, los códigos de la Torah, y se equivocan o aparentemente se equivocan. Pero vea bien, el pueblo sale, es constituido una nación, sale como un bebé cuando salta fuera de la bolsa de agua y alguien lo recibe y llegó una vida nueva. Saltan ese pueblo y pasando por el agua igual que un bebé sale del otro lado del mar y empiezan a experimentar el Yetzer Hara. El Yetzer Hara, llámelo demonios, llámelo diablos, o llámelo inclinación a hacer lo malo. En el lenguaje rabínico más místico, diablos. En el lenguaje rabínico, mesiánico, inclinación para hacer el mal. Y comienza a la primera cuando un pueblo sale de la esclavitud al desierto, sin saber mucha cosa que le espera. Yo me fui, voy haciendo unos 2 o 3 viajes para
para el norte de Florida, a 2 domingos seguidos con Watson y Clarice, y pues nos fajamos, nos metemos en bolsos, sándwiches y jugo y no sé cuánto, y nos vamos abastecidos para ganar tiempo y no estar parando mucho. Bueno, me imagino que ese pueblo fue llevando muchos panes, ¿no? Como nosotros hoy, los sándwiches, ¿no? Pero fue llevando sus matzot, sus panes horneados antes de que fermentara la masa, porque en aquel tiempo se fermentaba de forma más natural. Hoy día hay aceleradores para fermentar enseguida. En aquel tiempo no había esto. Entonces tenía que esperar muchas horas. Entonces hace así mismo sin fermentar, y salieron estas matzá que usted ya conoce y la come en pesa. Pero la matzá, el agua, ellos llevaron menos que alimentos, y el agua se le acabó antes. Y el Yetzer Hará, y en el lenguaje de algunos místicos del judaísmo, los demonios, los diablos, se levantaron y le pusieron a murmurar: nos trajiste para matarnos de sed en este desierto, ¿no? ¿Por qué no nos dejó allá? Ya habían murmurado frente al mar. ¿Por qué nos trae para que Faraón nos mate aquí? Pues bien, ahora murmura. ¿Y cómo vamos a comer esta matzá seca, sin agua por lo menos? Esto no va a bajar fácilmente. Bueno, tómele agua. Pero después vino mucha agua y se acabó la matzá, se acabó el pan. ¡Ay, de hambre! ¿Ahora quién nos va a querer mantener a puro agua? Y los diablos comenzaron a inspirarles desde adentro, desde afuera. No me importa a esta hora. Y comenzó los Yetzer Hará. No, que nos quiere matar de hambre ese viejo Moshe, que no sé cuánto, por gusto le hemos hecho caso. Ahí Moshe, Hashem dijo: sí, no se preocupe, vamos a darle pan. Va a venir pan del cielo. Moshe dice: ay, Señor, no les prometas cosas que tú no puedas cumplir, porque tú vas a dar pan para 3 millones de personas. ¿De dónde vas a sacar? No te preocupes, dígales que recojan un homer por persona. Mañana de mañana. Pero en sábado no recojan porque no va a haber. Ay, los fueron domingo, recogieron. Recogieron más de lo que tenía que recoger y se pudrió. Usted ya conoce la historia. Bueno, y cuando llegó el viernes tenía que recoger doble. Nada, ¿qué recoger doble? Mañana vamos Shabbat a recoger. Hasta hoy hay gente que quiere ir a recoger en Shabbat, ¿no? Y no le llenan el saco. La cuenta no se robustece porque lo que recoge en Shabbat no es productivo. Bueno, dejemos esto. Entonces, ahí ellos van a recoger en Shabbat y no hay. Ya pasaron el Shabbat pidiendo al vecino, incomodando al vecino. Pero después termina ellos diciendo: ay, pero hay pan, pero es un pan vil. ¿Cómo vamos a comer eso todo siempre? Ahí Moshe, Hashem, ten misericordia de ellos. Los diablos se les viene encima y les está haciendo como todo un recién nacido, ¿no? Y llorando. Ahí Hashem dice así: vean, no se preocupe, Moshe, tranquilo. Mañana les voy a dar carne. Pero carne, no, yo prefiero no comprometer. Yo voy a decirle que tú vas a dar carne y ellos van a decir: ¿de dónde vas a sacar? Ya se burla de nosotros de nuevo. No, dígale que va a haber carne hasta salir por las narices. Señor, háblales. Y él fue allá y habló en el otro día, como dijo Moshe aquí, que Hashem usa de las cosas naturales. Él usa las herramientas de la naturaleza para producir maravillas, ¿no? Y sopló un viento
No es que él hizo que las piedras se transformaran en codornices, no, él sopló un viento y trajo codornices, que había un codo de codornices, una sobre la otra ahogándose en el campamento, y que, ¿cómo harían? Yo me imagino que hicieron codornices saladas, colgaban para que sale, para que rinda eso, para que no se dañe. Comieron estofado, sancochado y asado. ¿Sabe cómo dicen ahí en Sudamérica? Asado, estofado y sancochado. Y no sé si tiene otra más manera. Frito y de todas maneras hicieron las codornices. Hasta hoy a los israelíes les encanta las codornices. ¿No? Hay gente que come mucho esto allá en Israel. Bueno, pero cuando dudaron y dijeron, ¿estará mismo Hashem con nosotros? Ahí la cosa cambió. Ahí los diablos dijeron así, hasta que murmuraban, había una tolerancia. Pero en el momento que dudaron de la presencia de Hashem, Amalek dijo, no, ahora nosotros podemos meternos en medio de ellos. Ten cuidado con la duda. Ya fue dicho aquí, el hermano mostró de allí, yo no pude ver que Safek y Amalek tienen el mismo valor. Es una regla. Cuando entienden una cosa en hebreo, los intérpretes, ellos usan también esa regla para confirmar lo que han entendido. Entonces, Amalek peleó contra Israel precisamente en Refidim, ¿no? Y allí en Refidim, ellos tomaron el pueblo. Amalek causó daño a la nación recién nacida. No mires solamente como un montón de individuos, como una nación. Una nación recién nacida. Amalek le atacó por la retaguardia, ¿así? ¿O retaguarda? Ajá. ¿Dónde estaban los más débiles? Y debilitamiento, ¿no? Es Refidim. Entonces cuando Mashiach venga, Él nos va a enseñar, vea, por eso está escrito Refidim, por eso está escrito Amalek, y va a explicar que ustedes estudiaron Torah, y vea que ustedes no pudieron entender muy bien la Torah, pero sobrevivieron, vea. Pero ahora les voy a enseñar Torah de verdad. ¿Por qué está escrito así, así? ¿Por qué esta palabra aquí? ¿Por qué acá la palabra allá? Ya ustedes que son de Shema Israel, entonces, que el rabino Abner intentó explicar sobre Hamushim Alu Mi'aretz Mitzrayim. Hamushim, él trató de explicar, pero casi, pero no llegó a donde era. Es por esto y esto y esto. Hubieron gente, quizás nos va a decir que hubieron gente que no era hebrea, no era descendiente de Abraham, pero salió junto con el pueblo, habiendo visto todas las maravillas que Hashem hizo por Israel, y que cada vez que acontecía una plaga en Egipto no llegaba al patio del israelí. Imagínense, el patio del israelí está cercado de tinieblas, pero dentro está el israelí con luz. El sol llega allá, pero no llega para los vecinos. Después de todo eso, los de otras nacionalidades, y quizás inclusive egipcios, dijeron, no, nosotros no nos quedamos aquí. Eso aquí ya no es más nada en el mundo. Era la nación más importante, más evoluida, eran los Estados Unidos del siglo XXI, pero ahora no es más nada en comparación con Dios. Prefiero estar en el desierto con ese Dios que estar en la ciudad sin Él. Porque estar expuesto a las pulgas, a los sangre, a las ranas, a los piojos, a la muerte de los primogénitos, a todas esas cosas. No, a las langostas, no, prefiero el desierto con Él. Y se fue una multitud de gente.
Pero lo que no nos dice claramente la Torá es si quedaron o no quedaron algún israelí. Porque si los menos malos de Israel fueron, y fueron como una piedra en el zapato de Moshe, y fueron como una insinuando al restante del pueblo a rebelarse y a murmurar. Pero en la peor especie que había en Israel, no sabemos si habrían quedado. Tal vez los rabinos más antiguos tengan razón cuando dice de cada 50 o de cada 5 de israelíes salió uno. Y no que salieron armados. Ustedes van a aprender eso en un futuro, se va a poder aprender un poco más. Y si no, pues cuando venga Mashiach. Pero vea bien. Entonces Amalek representa ese Yetzer Hará. Cuando nosotros dudamos de Hashem, la inclinación natural que llevamos dentro, no lo vamos a llamar diablos ni demonios, porque nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, somos gente nacida de nuevo, somos gente que tenemos el nuevo pacto, somos gente que pues tenemos una ventaja sobre los sabios y entendidos que se nos ha revelado y a ellos no. Entonces, digamos así, la inclinación del mal se fortaleció en ellos y se aprovechó de la parte más débil. Ahí sí, nosotros tenemos que procurar saber, descubrir cuáles son nuestras debilidades y tenerlas policiadas, bajo control, sometidas. Porque si hay una historia que me contaron hace mucho tiempo, yo ya conté aquí, pero tal vez sea bueno, porque hay gente que me está escuchando por primera vez. Dice que 3 cristianos estaban juntos pescando en un lugar remoto, no había nadie, y conversando, y allí pues se intimaron, o sea, se hicieron más íntimos. Hay uno dice al otro así, yo pido oración de usted ahí mientras jalaba el peso, no jalaba, ¿sabe? Yo tengo unas debilidades terribles. Y contó su debilidad, ¿no? Ahí el otro escucha y todos los otros dos escuchan y uno dice, ¿y tú? Ahí el otro dice, pues aprovechando la oportunidad para decir que yo también tengo, pero mi debilidad es diferente, es otra. Y uno parece que habló de dinero y otro habló de sexo. Ahí el tercero se quedó calladito. No decía nada. Ahí los dos dijeron, ¿y tú? Y tú no dices nada. ¿Pero qué quieres que diga? Y tú no tendrás también una debilidad. Hasta se sintieron ofendidos los dos. Dice, nosotros acabamos de confesar nuestra debilidad. Y ese no confesa, pues. Me da miedo. Tú no tendrás. Sí. Entonces cuéntasela. Es que me da ganas de salir corriendo. Dice, pero ¿por qué? Porque mi debilidad es el chisme. Y yo quiero contar a todo el mundo lo que acabo de escuchar aquí. Entonces, ¿cuál es la debilidad? Pero no se lo cuenta al vecino. No va a hacer lo que el del chiste. ¿Cuál es la debilidad? Trabaja encima de ella. Sométala. ¿No? Y no caiga en duda. ¿Cómo vamos a dudar de Hashem si está con nosotros o no? Después de las 10 plagas que mandó a Egipto y no a nosotros. ¿Cómo dudar de su presencia después que nos abrió camino en el mar? ¿Cómo dudar de su presencia después que sacó agua de la roca? ¿Cómo dudar de su presencia después que mandó maná del cielo? ¿Cómo dudar de su presencia si no ha dejado faltar el pan sobre nuestra mesa? O sea que usted no es mejor ni yo del mundo, que en nuestra mesa no puede haber menos y haber más. Siempre tiene que haber más. Porque a veces hay menos, a veces hay más, a veces tenemos menos. ¿No es así? Yo pienso que todos son iguales, ¿no?
Todos somos así. Pero si apenas disminuye un poquito de lo que estábamos acostumbrados, ya pataleamos, ya, ay, ¿será que Dios está conmigo? Me habrá abandonado el Señor. ¿Cómo que te habrá abandonado? Ha estado contigo todo el tiempo. Te ha cuidado hasta cuando tú estabas en el griego-romanismo, ¿no? Ha hecho milagros, ha hecho el carro funcionar hasta en el griego-romanismo. ¿Me perdone, Moshe? Es solo una especulación. No tenemos motivos para dudar. No nos ha dado motivos para dudar, Hashem. Entonces, si dudamos, el enemigo se fortalece. Los diablos se ponen más endiablados. Los demonios más endemoniados. El Yetzer Hará se fortalece. La inclinación, el mal se vuelve. Se levanta. Y nosotros, que Hashem nos guarde. Elohim Ishmor. Está escrito en Devarim. Vean, estamos estudiando en Éxodo, Shemot. Pero Devarim, capítulo 25, versículos 17, 18 y 19, dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cuando tú y yo hemos salido, en cierto sentido, de Egipto, del mundón, del fango, y venimos a Hashem, el enemigo se levantó, aprovechando de nuestras dudas. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado en las partes más débiles? Acuérdate, vea hermano, hay 613 mandamientos de acuerdo con el orden en el que Maimónides estableció, contando desde Bereshit hasta Devarim, 613 mandamientos. 3 mandamientos tienen que ver con Amalek. Entonces nosotros pensamos que Amalek es solo una nación que desciende de Edom que desciende de Esaú o Esav, y pensamos solo en esto, habremos aprendido historia. Pero historia no nos va a salvar en la hora de la tentación. Hay que encontrar más que historia en el texto de la Torá. Hay que entenderla lo máximo que podemos. Entonces, y él no temió, no reverenció a Elohim. Por lo tanto, cuando el Eterno tu Elohim te haya descansado de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo cualquier recuerdo de Amalek. Punto y coma. Ahí viene el tercer de los mandamientos según el orden de Maimónides. No lo olvides. Recuerda, elimina y no lo olvides. Está prohibido en la Torá olvidar lo que Amalek hizo. Porque si vivimos 10 años, 20 años, servimos a Hashem 30 años, 40 años, yo voy en esto, a los 12 años participé de mi primero Tevlat Mai. Entonces a los 13 años. Y sirviendo a Hashem en este camino, ya voy para más de 20 años. Entonces no lo olvida, no puede olvidar, porque este año yo entiendo hasta un nivel, el otro año voy a entender más, el otro año voy a entender más de lo que Amalek significa para mí y de lo que es capaz de hacer si yo dudo, ¿no? Entonces, no olvidar las atrocidades e emboscadas de Amalek. Eliminar, borrar. Vea, habían 70 naciones. La única que Hashem dijo que tenía que borrar y matar, y que hasta los niños y las mujeres.
Wow. Oh Dios, es muy injusto que manda a matar hasta los niños, o Él no nos está hablando literalmente. ¿Me puede entender? Si yo entiendo eso solo como un hecho histórico y como un facto literal, entonces le comprometo al perfil de la divinidad. Él es justo en todo sentido de la palabra. Entonces, ¿quién fue Amalek? ¿Y quién es Amalek? Amalek es esta fuerza maligna que venimos arrastrando desde que salimos y llegamos a este mundo, y nos trata de llevar a la desobediencia. Ese es el Yetzer Hará. Y cuando le preguntaron a los rabinos, ¿y desde cuándo esta fuerza está obrando en el mundo? Unos dijeron así, desde Esaú, porque Esaú es el padre de Edom. Edom es el padre de los amalequitas, inclusive. Pero otros rabinos dijeron así, esto viene desde el Edén, cuando la serpiente le fue donde la mujer y le convenció, y se convenció ella y su marido por comer lo que Hashem había prohibido, por interesarse por lo que había, por el conocimiento del bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el único que realmente vino al mundo y venció el Yetzer Hará, venció las fuerzas, los demonios, el diablo mismo se le apareció y le tentó a todo, hasta usando versículos bíblicos. Parece que el diablo Satán tiene un de esos Nuevos Testamentos de los Gedeones, ¿sabe? Que viene el Nuevo Testamento y el libro de Salmos juntos. El Nuevo Testamento y Salmos. Porque la Torá no fue, agarró el Nuevo Testamento y dice, está escrita, su sangre dará orden a tu respeto para que tu pie no tropiece en piedra. Bótate de aquí abajo si eres el Hijo de Dios. Dice, pero también está escrito. Ahí no fue al Nuevo Testamento con Salmo, fue a la Torá. Solo al Señor tu Dios adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, no te olvides. Lo tishkach. No te olvides. Timcha et zecher Amalek. Elimina. Y dice, Zahor, recuerda lo que él ha hecho. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de recordar las veces que este Yetzer Hará nos ha hecho caer, y aprender también de estas caídas y no permitir que nuestras debilidades estén fuera del control, y no admitir duda respecto a los cuidados que el Eterno tiene para con nosotros. Que Hashem nos bendiga. Amén. Una porción que habla sobre Amalek en la Escritura, una porción que se encuentra en el libro de Shmuel, segundo libro de Shmuel, y como si fuera el único, no es el único. En Shmuel capítulo 15 del 1 en adelante dice, ya Shmuel sabía de esto. Así dice Adonai de los ejércitos, castigaré a Amalek por todo lo que hizo a Israel, con cómo le tendió una emboscada en el camino cuando regresaba de Egipto. Entonces Dios ordenó a Shaul, al rey Shaul, en tiempos del profeta y juez Shmuel, que destruya a los amalequitas. Ya en el capítulo 15, versículo 39,
Samuel identifica el rey Agag como un de Amalek, como enemigo y asesino, diciendo, como tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Pareciera que Amalek era hijo único de su madre. Y aquí Samuel estaba profetizando que su madre iba a ser como una mujer sin hijos. O sea, así como él mató mucha gente, ¿no? ¿Y cuándo fue que mató tanta gente y dejó a las mujeres sin hijos? Porque cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto hacia Canaán, escapándose de la opresión y de la diáspora y de la esclavitud de Egipto, Amalek tendió una trampa para el pueblo de Israel. Eso significa como que Amalek se quedó encima de una montaña. Todo ese pueblo, estos guerreros de Amalek, quedaron esperando que el pueblo pasara, y el pueblo pasó. Imagínense 3 millones de personas pasando y pasando en una gran como procesión, pasando. Y cuando terminaron de pasar, Amalek dijo, ahora es hora de atacar. O sea, por la retaguardia. O sea, donde estaban los más débiles. Usted puede imaginar 3 millones de personas caminando por el desierto, ¿no? Una gran fila de mucha gente caminando por el desierto. Después de tantos días de camino, ¿quiénes son los que van para atrás? Los que se quedan atrás. Las mujeres más débiles con niños. Por eso sí, a las mujeres, tu espada dejó a las mujeres sin hijos. O sea, fue cruel Amalek. Entonces él dice, él atacaba cuando recién estaba comenzando a pasar el pueblo de Israel. Él iba a luchar contra hombres como Josué y como Caleb y como otros. Él dejó que esos valientes pasaran, y cuando ya pasaron, terminaron de pasar los que venían atrás, él atacó, Amalek atacó a Israel, y había mujeres, ancianos, niños, gente indefensa. Y fue esta perversidad que hizo que Hashem tomara la decisión de que Amalek tenía que ser aniquilado, borrado. Todos de Amalek tenía que ser exterminado, ¿no? Ahora, como dije hoy de mañana, no, eso no significa que Hashem sea cruel, no significa que debemos tomar esta enseñanza literal. De hecho, es un hecho histórico, pero todos los hechos históricos que nosotros venimos estudiando son además proféticos y hablan de la diáspora grande que existe hoy, de que cuando venga el más grande que Moshe, que es el Mashiach, y nos vaya a recoger y sacar de este grande Egipto de hoy, pues Amalek, en medio de este proceso, es un enemigo cruel en todo sentido de la palabra, que a los más débiles, a los más frágiles, a los más vulnerables, él los ataca y ataca sin la más mínima misericordia, y como dice la Torá, sin temor de Elohim. Porque cualquier enemigo pensaría así, y si yo comienzo a matar mujeres y niños y ancianos, que son gente frágiles, hasta que la noticia llegue a la cabeza de la cola, que son kilómetros, ¿ya cuántos habrán muerto, no? Entonces, él no tuvo temor de Elohim, no pensó así, Dios podría castigarme, el creador, el Dios de ellos, el Dios que abrió el mar, el que mandó las 10 plagas, me podría venir encima. No, él no tuvo el más mínimo temor de Dios. Hay gente que son muy indiferentes a aquello que Hashem está haciendo en nuestro medio. Son tan indiferentes que a ellos no les importa si Hashem es o no es, si hay o no hay, si está haciendo o no. Ellos serían capaces de hacer atrocidades. A mí me parece,
y espero que les parezca a ustedes que toda parashá tiene un toque, tiene un poco de lo que está sucediendo cada año que ella es leída y enseñada y estudiada por los Talmidim Jajamim. Entonces imagínense, hay gente que no le importa lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. No le importa que haya gente que Hashem esté sanando, que Hashem esté transformando vida. Ellos sin el más mínimo temor de Hashem pueden hacer cualquier cosa en contra de lo que Hashem está haciendo hoy día en nuestro medio. Y la Torah reclama que Amalek no tuvo temor de Dios, o sea, no tuvo miedo de que Dios le pudiera venir encima. Esa es la figura de Amalek, la figura histórica de Amalek. Ahora, la figura espiritual de Amalek es para traernos la enseñanza y la advertencia de que nosotros tenemos un enemigo cruel, sin misericordia. Un enemigo tan cruel y tan sin misericordia como Amalek fue para el pueblo de Israel. Nosotros, el pueblo de Hashem, enfrentamos una batalla continua contra ese enemigo cruel. No piensa que es un gatito. No, es un león rugiente. Es una fiera, es sin misericordia nuestro enemigo. Y Amalek, una de las representaciones de Amalek para nosotros es el Yetzer Hará, ese enemigo que llevamos dentro. Esa inclinación al mal que llevamos dentro desde el día que nos rebelamos en contra de nuestro Creador. Todos los rabinos están de acuerdo en que se debe entender que Amalek, la raíz, el origen de Amalek es la serpiente antigua que lanzó duda a la mujer, a la primera pareja, ¿no? ¿Y acaso Dios? No es así. Dios dijo, pero no es así. Entonces ellos comenzaron a dudar. Hasta entonces ellos tenían seguridad de que Dios había dicho algo, que si comieres morirás. Pero vino la serpiente y lanzó duda. Por eso se enseñó aquí hoy de mañana y tal vez usted va a oír hoy también. Ahora también que la misma gematria de Amalek es de Safek, que es la duda. Entonces la duda. El pueblo de Israel también abrió puerta para que Amalek se metiera, ¿no? Cuando dudó de la presencia de Hashem en medio del campamento, de la gran procesión. Pero debemos tener a Amalek como algo cruel, ¿no? Un poder cruel, ¿no? Que sin temor de Hashem nos inclina hacia hacer lo malo. Por eso Mashiach viene para destruir, viene como Mashiach ben Yosef para destruir ese poder, ¿no? El pecado. Pero hay en Shmuel, segundo libro de Shmuel, capítulo 1, versículos del 5 a 10, una historia muy interesante. Muy interesante que no está dentro de nuestra parashá, pero habla de lo que está dentro de nuestra parashá. Dice que usted sabe que quien reinaba en Israel era el rey Saúl. Pero Saúl comenzó a hacer cosas desde el trato que le dio a Agag, que Dios mandó matar porque era uno de la familia de Amalek, y Dios mandó matar todo y exterminar con todo, incluyendo los animales de la familia de Amalek, del rey Agag. Pero Saúl vio así unos animales así bien cebados, bien gorditos. Eso puede servir, ¿no? Eso ahí hasta para hacer la cría, qué sé yo, qué pensaría el rey Saúl. Y no mató. Y pareciera que Saúl tenía razón, si nosotros miramos humanamente. Pero estas cosas eran verdades proféticas que iban a ser entendidas hoy como profecía. Iban a echar luz sobre nuestra situación y nuestra prueba, nuestras luchas.
y no podía quedar nada. Hashem quería que fuera destruido. El plan del Eterno es que ese Yetzer Hará ahí, que actúa en la parte más débil, más vulnerable de cada uno de nosotros, sea completamente destruido. Y ha de ser así. Entonces, parece a veces que Samuel estaba demasiado estricto, demasiado conservador, y Saúl era bastante demócrata, bastante liberal. Entonces, Saúl dice, yo no voy a matar al rey, mejor lo llevo vivo y sirve como un trofeo mío. Todos sabrán que lo hemos derrotado si tenemos ese hombre todo encadenado delante de nosotros. Y es lo más gordo de su rebaño, también lo voy a llevar y el pueblo me va a apreciar. Parecía Saúl un buen político. Pero eso no era el plan del Eterno, porque todas aquellas cosas, desde Agag, desde los rebaños buenos que ellos tenían, eran solamente herramientas para engordar más, encebar más a Agag y todo su pueblo y a los amalequitas. Entonces Saúl dijo así, ¿qué bulla de ganado es esa que yo oigo? ¿Hiciste lo que Hashem te mandó a hacer? Él dice, sí, lo hice. ¿Y qué bulla es esa de ganado que yo escucho? No, eso es que vine trayendo lo más gordo de su rebaño. ¿Y acaso tú crees que Hashem aprecia más estas cosas que el obedecer? Y desde este momento Hashem habla con Samuel y dice, Saúl salió de mi plan. Saúl es de ese tipo así, bien rígido, bien pro el movimiento mundial, el nuevo mundo, el inframundo, qué sé yo, esas organizaciones mundiales que quieren donearse de todo el mundo, el nuevo orden mundial. Él parece que es demasiado liberal. No sirve para reinar en Israel. Y mandó a Samuel ir a ungir al muchacho David como rey. Y le ungió. Ahí cuando Saúl se da cuenta de que Hashem estaba con David y no con él, a pesar de que David en ese entonces de Agag ya era un gran luchador a favor de Israel. Entonces, Saúl intentaba matar a David, con toda oportunidad que tenía de matar a David, lo quería matar y lo perseguía, porque si David está vivo, podría terminar en el trono y Saúl podría ser sacado. Entonces, y David se escapaba por un lado, se escapaba por otro de las lanzas de Saúl, hasta que en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5, registra un facto histórico muy interesante. El rey Saúl sale a la guerra contra los amalequitas. Y dice así, después de la muerte de Saúl, vea cómo empieza, regresando David de derrotar a los amalequitas, David permaneció 2 días en Siclag. Al tercer día un hombre llegó del campamento de Saúl con sus tropas y polvo sobre su cabeza. Al llegar ante David se inclinó a tierra y se postró y David le preguntó, ¿de dónde vienes? Un desconocido. Él dice, me he escapado del campamento de Israel, respondió. David le preguntó, ¿qué aconteció por allá? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl, el rey Saúl, y su hijo Jonatán han muerto. Trae ese extraño la noticia. Así que David le preguntó al joven que se lo había contado, ¿y cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Y el joven se lo había
que se lo había contado, le dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza, y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó y dijo, y dije aquí. Y él, Saúl, me preguntó: ¿quién eres? Y le respondí: soy un amalequita. Entonces él me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. En otras palabras, le estaba trayendo la noticia de que Saúl se intentó matar o estaba herido de guerra, pero no se moría todavía. Y Saúl, viendo que iba a morir, la impresión que él nos da, que iba a morir, pero estaba sufriendo. Entonces, Saúl le preguntó: ¿quién eres tú? Él dice: yo soy un amalequita. Él dice: entonces haga una cosa, venga acá, yo todavía tengo vida y ya estoy a punto de morir. Coge esa lanza, apriétala bien en mi vientre para que yo me acabe de morir de una vez. Entonces, versículo 10, me puse pues junto a él y lo maté. O en otras palabras, lo terminé de matar. Porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor, el rey David. Es decir que, si usted se da cuenta que ese amalequita tiene la misma mentalidad de todos los amalequitas, inclusive de los amalequitas que atacaron el pueblo de Israel en Parashat Beshalach. Encuentra un rey de Israel, aunque era un rey que se portaba muy mal con relación a las ordenanzas de Hashem, y está herido el rey y le dice: termina de matarme. Y él dice: ok, y lo terminé de matar. A buena hora, que el amalequita se aprovechó de la debilidad. Él podría haber dicho así si fuera una persona común y corriente: no, no haga eso, señor rey, vamos aquí, vamos a tratar de curarte, vamos a tratar de solucionar esta situación. Pero él dice: bueno, usted me está diciendo. Y lo termina de matar. Y piensa que como Saúl era enemigo de David, piensa que la mente de David funciona igual que la mente de los amalequitas. Si él es mi enemigo, yo tengo que matarle. Entonces, pero David no pensaba como Saúl. David era un hombre según el corazón de Dios. Usted sabe que David es considerado un hombre según el corazón de Dios. Y David no pensaba como los amalequitas. La cabeza de David trabajaba diferente. Entonces David lo que hizo fue: así que me acabas de decir que mataste al ungido del Señor. Tú sabes, es como más o menos como decir así: ¿sabe cuánto tiempo Saúl me viene persiguiendo? ¿A cuántos años? Desde que yo era un joven y tocaba para que se le iban los demonios. Y me viene persiguiendo, tirando lanzas, buscando para matar. Y yo no he hecho nada. ¿Y sabe por qué yo no he hecho nada? No por tonto. No he hecho nada porque él es ungido de Dios. Hay una unción de Dios sobre él. Y tú me vienes a decir: yo no he visto el cadáver de Saúl. Yo no sé si era la historia, es como me la estás contando. Pero como tú acabas de decir que mataste al rey Saúl, al ungido del Señor, agarró de unos soldados que había por allá: mátenle a él. Y el amalequita murió. O sea que David, el hombre según el corazón de Dios, no fue un hombre que se dejaba llevar por las emociones y que al amalequita
El amalequita seguramente pensaba así, pues el rey David, pues el perseguido de Shaul, seguramente me va a dar un premio. Aquí está la corona de Shaul y aquí está la pulsera, el bracelete de él. O sea, me va a dar cuando menos el bracelete y se va a quedar con la corona. O me va a dar un premio, o me va a adular, o me va a dar un elogio público. Lo mandó matar sin darle la más mínima oportunidad, dejando para nosotros un mensaje de que nosotros tenemos que tratar a ese Yetzer Hará, no como un gatito que nosotros le pasamos la mano a la cabeza así, sino con coraje, con valor, cortante con este Yetzer Hará. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Con qué debilidades manejas? ¿Cuál es esa debilidad y estoy hablando para todos esos hermanos que nos están escuchando? Este Amalek que se levanta sin misericordia y quiere destruir tu vida. Pues con este hay que tratarlo como David lo trató y como Samuel lo trató. Cuando Saúl muestra el rey Agag, ¿no? A Samuel, vea, hasta le vine trayendo al rey. Samuel agarró una espada de por allá y acabó de ejecutar el rey que fue traído como un trofeo para Saúl. Ay, Samuel, tú estás muy duro, tú estás muy patriota, está muy severo, muy conservador, muy radical. Y David no fue menos radical que Samuel. Así que me traes la corona y el bracelete. Sí, señor rey David. Y tú apresuró la muerte del ungido del Señor. Sí. Aquí en Israel no funciona así las cosas. ¿Cómo sé? No sé cómo funciona. ¿Cómo es? Nosotros somos amalequitas. Los amalequitas, nosotros, si tenemos oportunidad y vemos un debilucho por ahí, nosotros lo estirpamos así. Nosotros somos medio agresivos, ¿sabes? Nosotros somos sin misericordia, medio violentos, ¿sabes? Nosotros somos capaces de poner la violencia ahí, inclusive decir que fue otro. Nosotros somos sin misericordia. Sí, pero aquí en Israel no funciona así. Aquí en Israel y en el campamento de Israel, en el pueblo de Israel, nosotros tenemos la mente del Mashiach, la mentalidad de Hashem. Él nos juzga y quiere que nosotros seamos hombres y mujeres según el corazón de Él. Reposaba una unción sobre aquel hombre y por aquella unción yo no hice nada en contra de él. Por respeto a aquella unción, si yo tengo que ser rey, pues seré rey, pero no derrumbando a otro rey, que sea Hashem que me ponga allá. Así es como funciona aquí, yo no sabía de esto. Él dijo, mátame más pronto porque ya me voy a morir mismo. Y yo, ¿qué voy a estar pensando en hacerle curaciones y tratar de salvarle la vida? No, yo soy amalequita, nosotros funcionamos con perversidad. Entonces, David, mátenlo. Cualquiera que juzga eso como un hecho histórico diría, pero ese David era bien sanguinario, ¿no? David era y fue lo que yo y usted tenemos que ser en lo espiritual. Tenemos que tratar ese Amalek, esa inclinación hacia el mal. Como dijo Rab Shaul, lo bueno que quiero hacer me cuesta y lo malo que no quiero, eso fácilmente se me sale. Fácilmente hago. Entonces ese enemigo tiene que ser tratado. Usted tiene que entender que cada uno de nosotros, hay una palabra que aprendí en español acá en los Estados Unidos, no aprendí allá en la escuelita donde estuve, ¿no? Todos nosotros bregamos, existe esa palabra, ¿no? Puerto Rico, ¿no? Todos nosotros bregamos con ese enemigo. No hay uno aquí que pueda decir, no, hermano, todo lo bueno que yo quiero hacer, yo hago con facilidad. Y lo malo que yo no quiero, yo no hago.
Wow, entonces usted es un fenómeno, mínimo debe ser extraterrestre. A lo mejor es un extraterrestre, un marciano, porque la Torah nos enseña que llevamos ahí un enemigo. Hay rabinos que se han atrevido, como dije de mañana, ellos dicen así, ellos, yo no digo, verá, cuando yo cito los rabinos, ustedes tienen que saber que no soy yo. Nosotros llevamos esos demonios ahí dentro, y lo dice, esos diablos ahí dentro, y tenemos que vencerlo. Y cuando yo leí eso por primera vez, yo dije, wow, eso está fuerte. ¿Cómo va a confesar que se lleva unos cuantos diablos ahí dentro y unos cuantos demonios? Pero la idea era transmitir lo cruel que es el Yetzer Hara. No es un juego, no es un monopolio, banco monopolio, no es un juego electrónico, es una tendencia que heredamos de nuestros ancestros cuando desobedecimos a Hashem. Oiga que había cuando menos 3 clases de árbol, pero yo sé que había de todas las clases. Por lo menos la Torah menciona 3. Dice que había el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida, y había un otro árbol que era la higuera. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre, en vez de ser inclinado a echar mano del fruto del árbol de la vida, él fue inclinado a echar mano del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente, cuando él estaba mirando así yo me imagino cuando Adán y Havá estaban mirando así para el árbol de la vida, la serpiente venía con mucho cariño y dice, mira acá, ese es el conocimiento. Aquí tú comes y tú vas a ver, será como Dios. Pero, no, pierda tiempo con ese, es acá. Él se fue. Ahí cuando ya vio que cayó, no tuvo otra. ¿Con qué cara me voy ahora al árbol de la vida? Se fue a la higuera. ¿Sabe que la higuera tiene una hoja que tiene 5 puntas así? Y han sido interpretadas como alusivo a la Torah, que son 5 libros, ¿sabe? Y también representa al pueblo de Israel. Yo creo que ya no puedo decir más nada. No hace falta. Que Hashem nos bendiga. Amén.